Vamos a ver entonces benignidad. Creo yo que no es una palabra tan conocida como las demás. Paz, amor, gozo, paciencia. Son palabras que de una u otra forma hemos escuchado. Pero benignidad, si yo le pregunto a usted, ¿qué es benignidad? ¿Usted sabría decir? Bueno, hoy quiero adentrarme un poco al concepto de lo que es benignidad. Y vamos a estar profundizando un poco en esto para lograr entender qué es este fruto, qué significa y cómo puedo desarrollarlo en mi vida. Dice la Real Academia Española que es una persona afable. Y bueno, ¿qué es afable? Es agradable, es dulce, es suave en la conversación. Y el tacto es benévolo, es piadoso. Otras referencias nos decían que es la inclinación a hacer lo bueno o pensar en lo bueno. Es la cualidad que hace a otras personas que se sientan cómodas y que alivien su dolor. Es la suavidad de carácter. Ya vamos más o menos dándonos cuenta de qué es lo que significa este fruto. Vamos a ver. En el griego, en el antiguo griego, nos dice el Nuevo Testamento que usa distintos vocablos griegos para expresar benignidad. El primero es esta palabra, epieikeia, algo así. Se traduce generalmente por benigno, benignidad o gentileza y revela una actitud considerada, atenta y amable, en contraste con un ánimo caldeado que exige sus derechos. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir esta palabra en lenguaje griego? Que es una persona apacible, tranquila, amable, cautelosa, con nota el rasgo de procurar la paz, en tono calmado. Ya vamos agarrando más o menos qué es benignidad. Ok, otra palabra griega, praotes, algo así, dice que esta palabra Pablo la empleó para enumerar el fruto del Espíritu Santo. Esa palabra estaba vinculada a la esfera médica y comunicaba la idea de un remedio paliativo. Es decir, esto es algo suave, que trae control, que trae sanidad, según lo veían en la antigua griega. Se empleaba también con relación a animales domesticados. El autor Randy Frazen lo explica así de esta manera. Él decía, un caballo. Y dice, pongamos por ejemplo un caballo. Estos pesan en promedio 500 kilos y tienen la capacidad de causar un daño grave o hasta de matar a un ser humano, ¿cierto? No obstante, podemos acercarnos a la inmensa mayoría de los caballos, casi siempre y con mucho cuidado, acariciarlos y considerarlos mansos y benignos. ¿Es eso fiel reflejo de su poder y fuerza? Pues no precisamente. Es un indicador de su naturaleza, lo que llegan a ser después de domados. Los benignos emplean su fuerza para enfrentar verdaderos gigantes y acometer empresas difíciles, pero optan por no llevar por delante a los demás. Es decir, vamos a explicar este ejemplo. Los caballos, como ustedes bien saben, son animales grandes, muchas veces hasta más grandes que nosotros, podrían ser fuertes. Una patada de un caballo nos puede realmente llevar al hospital. Sin embargo, con la mayoría de los casos podemos acercarnos y acariciar a un caballo que esté domesticado, que esté enseñado, que esté instruido para ser calmado, para ser tranquilo. ¿Cierto? ¿Qué es lo que nos dice este fruto de la benignidad? Que nosotros podemos igualmente dominar nuestro carácter, dominarnos a nosotros mismos, ser amables, ser prudentes, ser benevolentes, ser cautelosos. Y aunque tengamos la fuerza y el carácter para defendernos como un caballo, podemos ser igual de apacibles y de mansos y de tranquilos como lo es Él. Porque el Señor querría que nosotros desarrolláramos este fruto en nuestro carácter. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con esto al decirnos que seamos benévolos y que es un fruto del Espíritu Santo? Todos los frutos de los que hemos hablado, lo que quiere decir es que cuando recibimos al Espíritu Santo en nuestro corazón, esos frutos se van desarrollando. Pero al ser nosotros conscientes de cuáles son y de cómo podemos mejorarlo, pues con mayor facilidad vamos a lograr dar fruto en esas áreas, ¿cierto? Vamos a continuar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál será la diferencia entre benignidad y mansedumbre? Porque todo lo que hemos hablado acerca de la benignidad, podríamos considerarlo como personas mansas también. Esta diferencia la explico acá. Dice que la benignidad es un rasgo activo que describe la manera en que tratamos nosotros a los demás, mientras que la mansedumbre es un rasgo pasivo, más bien referido a nuestra respuesta o
acción cuando otros nos maltratan. Me explico. Benignidad es lo que nosotros hacemos o decimos a las otras personas. Mansedumbre es cómo nosotros recibimos lo que hacen o dicen las demás personas. ¿Me explico? ¿Cuándo no somos benignos? Esto es importante. No somos benignos si tenemos tendencia a ser criticones, a hablar con arrogancia a los demás, a señalarles sus faltas, a hacer notar sus debilidades, si nos enojamos con facilidad, si tenemos poca paciencia con las ideas o perspectivas ajenas. Ahí no estamos siendo benignos de ninguna manera. Pero todo esto lo podemos modificar. Si usted encuentra ahí alguna característica suya que usted dice, sí, yo creo que a mí me cuesta un poco en esa área. Bueno, podemos ir mejorando porque estamos diseñados para desarrollarnos, crecer, madurar y aprender en base a la palabra de Dios, en relación a la palabra de Dios. Ok, entonces, ¿cómo se manifiesta la benignidad? Ok, vamos a ver cómo se manifiesta. Siendo considerados, tiernos con los demás, gentiles y amables, teniendo un temperamento suave, y esto es muy importante, un temperamento suave. Hay personas que dicen, no, es que yo así soy, y ya así soy, así tengo que ser, y así me voy a morir. No, usted puede regular su temperamento. Recuerde que la palabra de Dios nos dice que tenemos amor, poder y dominio propio. Tenemos la capacidad de autorregularnos también. Punto número 3, procurando que los otros se sientan amados, respetados y felices. Qué bonito que nosotros con nuestro carácter, con nuestra conversación amable, podamos hacer sentir a los demás respetados, amados y felices. Además también es un don que connota la bondad y la humildad. Demuestra respeto por la dignidad de los demás, sus sentimientos y sus opiniones. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, no siempre yo voy a estar de acuerdo con todo lo que los demás piensan, o no todos van a estar de acuerdo conmigo. Sin embargo, eso no tiene que ser razón de discordia o de división. Yo puedo respetar la opinión de otros aunque no las comparta. Y puedo ser benigno con esa persona, empático y comprensivo. No precisamente tenemos que pensar igual para poder llevarnos bien o poder tener una atmósfera sana en nuestro entorno. ¿Ok? Entonces, esto es ser benignos. Además, las personas benignas, o cómo se manifiesta la benignidad, es cuando las personas no se sienten amenazadas por las discrepancias, ni se resiente por eso. ¿Ya? Si hay una discrepancia, una diferencia, no se siente resentido porque otra persona no piense igual que él o que ella. Punto número 7, utiliza la persuasión y la cortesía en lugar de imponerse mediante el sometimiento o la intimidación. Es decir, no usa estrategias negativas para convencer a los demás de su idea, sino que plantea su idea, la plasma, lo conversa, trata de persuadir un poco si es que realmente quiere y desea o necesita convencer de ciertas ideas. Por ejemplo, cuando compartimos con alguien el evangelio y la palabra de Dios, no llegamos imponentes a decirle a la persona es que esto es la verdad absoluta y usted tiene que creer porque si no usted se va a quemar, ¿cierto? Tenemos que ser cautelosos y una persona con este fruto de la benignidad va a ser cauteloso. Punto número 8, instruye con suavidad, que es prácticamente lo mismo que estamos hablando. Enseña a los demás con suavidad, con dulzura de carácter. 9, no menosprecia a los demás ni difunde chismes sobre ellos. Y qué importante esto, porque este definitivamente que es un mandamiento del Señor. El no criticar, el no juzgar, el no hablar mal de los demás. Ninguno de nosotros es superior a nadie para que hablemos de ellos a sus espaldas. Punto número 10. Restaura a los demás con tacto. La palabra de Dios nos enseña que si algún hermano nuestro en la fe está en pecado, en algo que nos damos cuenta, queremos aconsejarlo, queremos corregirlo, nos acerquemos con tacto, nos acerquemos con asertividad, con cautela, a decirle y a recordarle quién es en Cristo, no a juzgarlo ni a ofenderlo. 11. Se preocupa por los demás, poniendo empeño para que se sientan cómodos o relajados en nuestra presencia. Eso es una persona benigna, que antepone a los demás por encima de ella. Antes de mi persona están los demás, porque eso es lo que nos enseña Cristo también, a ser bondadoso con las demás personas y amar a los otros como nosotros mismos nos amamos. ¿Ok? Continuamos entonces. La benignidad
vamos a ver ahora algunas características de la benignidad o con qué se relaciona la benignidad. Bueno, la benignidad es una característica del Padre. Definitivamente el Señor tiene esto dentro de su carácter. Si vemos la palabra de Dios en Isaías 40:11, nos dice: alimentará su rebaño como un pastor, llevará en sus brazos los corderos y los mantendrá cerca de su corazón, guiará con delicadeza a las ovejas con crías. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el Señor es nuestro pastor y dice la palabra que nos guía con delicadeza. Esa delicadeza es precisamente la benignidad, esa prudencia, esa dulzura con la que el Padre nos guía a nosotros. Eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de benignidad. Y siempre hemos dicho que nosotros, o que el Señor no nos enseña algo que Él antes no haya puesto en práctica. Pues vea, así como Él cuida de sus ovejas con esa delicadeza, es que tenemos que ser nosotros en nuestro carácter. Además también nos dice la palabra de Dios en el Salmo 18:35. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Dios ha sido benigno para con nosotros. Ha sido bueno, ha sido dulce, ha sido afable, ha sido amable, ha sido paciente. Y todo eso tiene que ver con la benignidad. Además, la benignidad tiene que ver con asertividad. Y yo creo que esto es algo que ya hemos notado a lo largo de este ratito que lo hemos compartido. ¿Por qué con asertividad? ¿Qué es asertividad? Piénselo ahí un momentito. ¿Qué será asertividad? Bueno, asertividad es saber decir las cosas de la manera más conveniente, prudente y respetuosa a las otras personas. ¿Cómo sabemos que la benignidad tiene que ver con asertividad? Ojo acá. Gálatas 6:1 nos dice: amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, se los decía antes, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto, con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes también en la misma tentación. Resalto acá ternura y humildad, porque son las dos palabras que me hacen referencia precisamente a la benignidad. El hecho de ser benignos. Ya hemos visto con todas las palabras que tienen que ver humildad, bondad, ternura, paciencia, asertividad, ¿cierto? También nos dice Proverbios 15:1, la respuesta amable calma el enojo, pero la agresiva echa leña al fuego. Asertividad. Además, benignidad tiene que ver con sabiduría. Ojo, qué interesante. Una persona sabia es benigna. ¿Y por qué con sabiduría? Nos dice Proverbios 15:2, la lengua de los sabios destila conocimiento, la boca de los necios escupe necedades. Pidámosle al Señor que nos enseñe a ser más sabios en nuestro compartir y en nuestro hablar. Proverbios 15:7 también nos dice, el corazón entendido va tras el conocimiento, la boca de los necios se nutre de tonterías. Entonces, ser benigno tiene que ver también con ser sabio al hablar, con ser asertivo, con ser prudente con lo que yo comunico y cómo lo hago para con las demás personas. Además, benignidad tiene que ver con prudencia, que también lo hemos hablado. ¿Por qué tiene que ver con prudencia? Veámoslo a la luz de la palabra. Proverbios 15:4 nos dice, la lengua que brinda alivio es árbol de vida. La lengua insidiosa, ¿qué es una lengua insidiosa? Que contiene un engaño oculto o disimulado para perjudicar a alguien. Esa lengua deprime al espíritu. ¿Ya? ¿Por qué tiene que ver con prudencia? También lo vemos en Proverbios 15:23 que nos dice, es muy grato dar respuesta adecuada y más grato aún cuando es oportuna. Este versículo para mí es como que el Señor nos está diciendo, si usted no tiene que hablar, mejor no hable. Si usted no es un momento en el que usted tiene que opinar, no opine. ¿Por qué? Porque es grata la respuesta adecuada. Y más cuando es oportuna. Es decir, no siempre tenemos que decir lo que pensamos. No siempre tenemos que decir, ay, mi criterio, mi parecer, mi opinión. Hay momentos en donde tenemos que guardar nuestra opinión y no para dejar que otros ganen, que otros opinen, que otros decidan, sino porque el ser sabio nos lleva también a este punto, que es ser prudentes, que es ser cautelosos. ¿Qué más? Dice Proverbios 15:28 que el corazón del justo medita sus respuestas, pero la boca del malvado
rebosa de maldad. ¿Qué quiere decir esto? Lenguaje tico es conectar la lengua con el cerebro, básicamente, ¿verdad? Porque nos dice que el corazón justo medita en sus respuestas. No somos impulsivos a decir cualquier cosa que se nos ocurra, sino que pensamos primeramente qué vamos a responder, si mis palabras van a herir a otra persona, si mis palabras pueden perjudicar a los demás. Tenemos que estar conscientes de que no estamos solos en el mundo, de que no somos llaneros solitarios y de que nuestras palabras pueden bendecir o maldecir a otros. Seamos agentes de bendición. Además, quinta característica de la benignidad tiene que ver con paciencia, que era fruto que hablábamos la semana anterior. ¿Y por qué tiene que ver con paciencia? Otra vez, a la luz de la palabra, nos dice Proverbios 15:18. El que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Pero la boca del malvado rebosa de maldad. Es decir, que nos está diciendo que la persona paciente apacigua las contiendas. No es una persona que hace alboroto y que pelea, que le encanta la discusión y el debate y la discordia. Es más bien una persona que trata de ser pacífico y, como decimos, llevar la fiesta en paz. Además, también Proverbios 25:15 nos dice, con respecto a la paciencia, con paciencia se convence al gobernante, la lengua amable quebranta hasta los huesos. Ojo, qué increíble esto, porque lo que nos está diciendo es que al ser pacientes, al ser benévolos, logramos nuestros objetivos. Y que la lengua amable, cuando somos prudentes, cuando tenemos tacto para hablar, eso quebranta hasta los huesos. Y esa referencia a los huesos lo que quiere decir es que penetra hasta adentro, hasta las otras personas. Tocamos los sentimientos y las emociones de los demás. Podemos llegar a acuerdos cuando hablamos amablemente, cuando somos pacientes, cuando somos entendidos en nuestro carácter y somos benignos. Otra característica es que la benignidad es acción. Ya, no estamos cruzados de brazos. Benignidad es acción. ¿Y por qué es acción? Dice Proverbios 15:19, el camino del perezoso está plagado de espinas, pero la senda del justo es como una calzada. Y el justo se refiere a una persona en acción, una persona que está siguiendo el camino del Señor, no que está ahí tirado esperando que el Señor me resuelva la vida. Con respecto a esto, a este fruto, ¿a qué me refiero con estar en acción? Con ponerlo en práctica, precisamente. No puedo decir, bueno, yo creo que yo soy benigno, ya que dicha, me voy a quedar así, porque yo soy tranquilo, porque yo soy una persona reservada, paciente, ok. No, siempre podemos mejorar. Y si hemos recibido al Espíritu Santo en nuestro corazón, ese fruto tiene que ser evidente. Y tenemos que trabajarlo y tenemos que desarrollarlo. Dice además que un hijo de Dios es benigno. Si nosotros nos llamamos hijos de Dios y hemos aceptado al Señor como nuestro Padre, debemos dar fruto, no es una opción. Tenemos que dar el fruto de la benignidad. Nos dice 2 Timoteo 2:24 y 25. Si un siervo del Señor y un siervo del Señor no debe andar peleando, ojo, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios. Ojo, qué importante y qué interesante. Un hijo de Dios, un siervo del Señor, no debe andar peleando. Ojo, chicos, para que tomen nota, no debemos andar peleando. Hace falta el Espíritu Santo para poder ser afables y benignos en el modo de expresarnos y de comunicarnos con las demás personas. En momentos habrán ocasiones donde es difícil ser amable, ser humilde, ¿verdad? Ser afable y ser benigno, pero siempre y cuando le pidamos al Espíritu Santo diariamente que desarrolle los frutos del Espíritu Santo en nosotros, vamos a tener el poder en nosotros para responder correctamente a cada circunstancia que se nos enfrente día con día. La benignidad, entonces, si hacemos un resumen, tiene que ver con que es una característica del Padre, tiene que ver con asertividad, con sabiduría, con prudencia, con paciencia, con llevarla a la acción. Y tiene que ver con ser hijos de Dios. Este es un pequeño resumen que siempre me gusta hacerles. Y ahora, para ir finalizando también, el Señor, como siempre les digo, nunca nos enseña algo que Él antes no haya aplicado. Y encontré 5 historias o características en donde el Señor muestra ser
benigno con nosotros. La mujer samaritana que ella se la encontró junto al pozo de Jacob, aquella mujer que había tenido 5 maridos y vivía con un hombre que no era su esposo, aún así Jesús, cuando se la encontró, no la censuró, sino que la trató con amor y respeto, con benignidad. La mujer que encontraron en adulterio también, vemos que Jesús tampoco la condenó, sino que la amó y la perdonó con benignidad. Vemos a Marta también, que Marta tuvo un trato áspero hacia su hermana María, ¿cierto? El Señor abordó la situación ahí, en medio de la casa cuando llegan, ¿verdad? Y Marta estaba tan turbada y María estaba a los pies del Señor. El Señor trató a Marta con amor también, ¿ya? Y como siempre les digo, todas las enseñanzas, todos los temas nos llevan a la cruz, siempre. La cruz, Dios ha sido infinitamente benigno para con nosotros, nos amó y envió a su Hijo a morir por nosotros. Esa fue la respuesta del Señor a nuestro pecado. Pueden creerlo y podemos entenderlo. Nosotros fallamos, nos enojamos, nos agarramos con Dios y peleamos y estamos enfadados con Él. El Señor dice, bueno, miren, les voy a regalar a mi hijo, les voy a prestar a mi hijo para que muera por sus pecados. ¿No es eso una respuesta benigna? ¿No es eso una respuesta llena de amor, de dulzura, de ternura, de amabilidad? Ni siquiera tuvimos que pagar el precio nosotros, ni siquiera tuvimos que darle algo a cambio para que Él viniera a morir por nosotros. Y finalmente, bueno, somos ejemplo nosotros mismos de esa benignidad del Señor. ¿Por qué? Porque vemos su amor para con nosotros, su perdón, su cuidado día con día, ¿cierto? Bueno, además ser benigno no significa ser ingenuo o crédulo, no significa bajar la cabeza delante de todos y ser un pobrecito, ¿verdad? Y vivir ahí en la tristeza, ¿no? Jesús enseñó a sus discípulos en Mateo 10:16 a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. No debemos dejar que la gente se aproveche de nosotros y nos manipule para sus propios fines, no se trata de eso. Así como tampoco debemos claudicar ante otras personas en asuntos en los que nos corresponde adoptar una figura firme y no ser tan benevolentes, ¿verdad? Si deseamos parecernos más a Cristo, es fundamental que se nos conozca por nuestro carácter amable y benigno. La benignidad debe aplicarse con buen juicio y criterio, ¿ok? Debemos ser muy asertivos y muy prudentes y muy cuidadosos cuando vamos a ser benignos. Habrá momentos en donde tenemos que tomar decisiones, ser firmes, ser, ¿verdad?, más puntuales, ponernos en autoridad muchas veces. Y el Señor nos va a respaldar también cuando seamos autoridad. Pero siempre que estemos con autoridad en algún campo de nuestra vida, llámese ministerial, laboral, en la universidad, en el colegio, en donde sea que usted esté y desempeñe en ese momento un puesto importante o un liderazgo, siempre, aunque usted tenga ese respaldo de Dios, trate de ser benigno, trate de ser cauteloso y prudente y pedirle al Señor siempre una respuesta amable y asertiva para con las demás personas. Dice la palabra de Dios en Mateo 11:29, carguen con mi yugo, decía el Señor, y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Otra versión nos dice, soy manso y prudente de corazón, y encontrarán descanso para su alma. ¿Por qué descanso? Claro, porque qué cansado es siempre andar a la defensiva, siempre estar peleando, siempre buscar tener la razón, ganar las discusiones, ganarle a los demás. Eso desgasta el espíritu y el ánimo y nos contrista a nosotros y contrista al Espíritu Santo que habita en nosotros. Es mejor y el Señor prefiere que tengamos una respuesta apacible y una respuesta humilde. También la palabra en Efesios 4:2 nos dice, sean siempre humildes y amables, sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. Es curioso que la palabra de Dios enfatice en esto, en tolerarnos. Si el Señor no supiera que es difícil convivir con los demás, que es difícil tratar con los demás, no nos instaría a ser tolerantes. Si nos insta y nos motiva a ser tolerantes es porque Él sabe que no es fácil convivir la gente con diferentes personalidades, con diferentes caracteres, con diferentes formas. Pero el Señor sabe que lo podemos lograr si nos apropiamos de su palabra. Amén.
que nuestra oración sea la siguiente. Que la benignidad de Jesús brille a través de nosotros a medida que reflejamos su persona y su amor a los demás. ¿En qué condiciones se encuentra el fruto de la benignidad en nuestra vida? Y en nuestra relación con los demás, analicemos esa pregunta. ¿Nuestras actitudes y acciones, nuestra conducta y conversación verdaderamente exhiben la benignidad de Dios? De no ser así, ¿nos comprometeríamos a cultivar este fruto en nosotros, tanto en oración como acción? Le pregunto. Debemos pedirle ayuda al Espíritu Santo para manifestar más benignidad en nuestra vida. Por lo tanto, esta va a ser la oración nuestra esta semana. Yo le pido a usted que constantemente la esté haciendo. Que la benignidad de Jesús brille a través de nosotros, mediante que reflejamos su persona y su amor para con los demás. Bueno, y antes de finalizar y cerrar ya este capítulo del día de hoy, quiero invitarlos a que sigan la página de nosotros en Jóvenes en Instagram como GK-Jóvenes, ahí nos pueden encontrar. Y en Facebook también encuentran nuestra iglesia Kingsway en la red social de Facebook. Entonces voy a pedirle a usted que le dé gracias al Señor, que haga esta oración en su casa, que haga esta oración constantemente a lo largo de esta semana. Y nos vemos la próxima semana con el siguiente fruto del Espíritu Santo. Se puede quedar para la prédica del pastor, que también va a estar muy buena. Que Dios los bendiga. Un abrazo.